Iniciamos hoy una exploración a fondo de una etapa que muchos consideran mágica en el Camino francés. Hablamos del tramo de Ocebreiro a Triacastela. Eso es. Son casi 22 kilómetros que marcan, de una forma muy especial, la entrada en Galicia. Tenemos una descripción bastante detallada de esta ruta y, bueno, el objetivo es desentrañar por qué este paso montañoso tiene tanta resonancia, tanta historia. Es que es un punto de inflexión clave en el camino francés, sin duda. Y bueno, recordemos que el francés es la ruta jacobea por antonomasia. La principal, sí. La más documentada históricamente, la más transitada desde hace siglos, vamos. Su trazado principal ya aparece descrito con un detalle sorprendente en el libro V del Calixtino. El Calistino. ¿De cuándo es eso? Pues de allá por el siglo XII. Se atribuye al clérigo Aymeric Picard y es fascinante leerlo hoy, ¿eh? Porque no era solo un listado de etapas. Picard incluía consejos, advertencias sobre peligros, Sí. descripciones de santuarios, hospitales e incluso comentarios a veces un poco ácidos sobre las costumbres locales. Anda. Vamos, se le considera una de las primeras guías de viaje de Europa, una herramienta fundamental para el peregrino medieval. Una guía del siglo XII. Es asombroso imaginar a alguien planeando su viaje con eso. Y Ocebreiro, claro, ya salía ahí. Por supuesto. Para quien no lo conozca, Ocebreiro es una aldea minúscula, Parece casi suspendida en el tiempo. Está a unos 1.300 metros de altitud, Mucha altura, sí. en el municipio de Pedrafita do Cebreiro, ya en Lugo. Llegar allí supone un esfuerzo, ¿no? Es la culminación de una subida importante desde el Bierzo. Sí, desde León. Se deja atrás el valle del río Valcarce. Exacto. Y el contraste es muy marcado. Se viene de un valle, digamos, encajonado, con pueblos como Herrerías, que ya el nombre te dice algo, ¿no? Evoca antiguas fraguas. Claro. Y de repente, tras la última cuesta, que es empinada, se abre un horizonte completamente nuevo. Cambia todo. La altitud aquí no es solo un número, es el factor que define el paisaje, la experiencia, esas panorámicas que se ven desde Ocebreiro, bueno, si la niebla lo permite. Que será frecuente, imagino. Sí, a veces sí, pero si está despejado son realmente extraordinarias. Se contempla un mar de montañas gallegas con perfiles como más suaves, más redondeados que las cumbres que dejas atrás. Es un paisaje muy ancestral. La sensación debe ser esa como de cruzar una puerta invisible hacia otro mundo, ¿no? Y dices que no es solo una percepción, que el valor natural de ese entorno está reconocido. Así es. Ocebreiro y todo el entorno forman parte de un lugar de importancia comunitaria, un LIC, integrado en la red Natura 2000. Ah, la red europea. Exacto, la Red Europea de Espacios Protegidos. Este LIC en concreto abarca las sierras de Osancares y Ocourel. Hablamos de montañas con una biodiversidad muy rica, bosques autóctonos bien conservados. ¿Qué tipo de bosques? Pues robledales, hayedos, soutos de castaños centenarios y también una herencia etnográfica importantísima, claro, ligada a la vida tradicional en este entorno, que a veces es duro. Entiendo. Proteger este espacio significa reconocer su valor ecológico a escala europea. Es un sitio especial. Naturaleza imponente, historia antigua. Y también, fíjate, el nacimiento de un icono moderno, ¿A qué te refieres? a la flecha amarilla. Porque si hay algo que cualquier peregrino de hoy asocia al camino, es esa flecha. Y su origen está precisamente aquí. Tenemos que hablar de Elías Baliña. Hombre, Elías Baliña San Pedro, una figura absolutamente crucial, ¿sí?, para entender el renacimiento del camino en la segunda mitad del siglo XX. ¿Era de aquí? Fue párroco de Ocebreiro durante décadas, desde mediados de los 60 hasta que murió, en el 89. Pero no era un párroco cualquiera, ¿eh? Era un erudito, un apasionado de la historia jacobea, Ya, hasta el punto de doctorarse con una tesis sobre el camino. anda. Y esa pasión le llevó a una idea, pues tan sencilla como revolucionaria, ¿no? Exacto. Vio el estado de abandono de la señalización, la dificultad que tenían los pocos peregrinos de entonces, Que eran pocos, sí. y decidió tomar cartas en el asunto. Él mismo, con ayuda de voluntarios, empezó a pintar flechas amarillas para marcar la ruta. Todo el camino francés, desde Saint-Jean-Pied-de-Port o Somport hasta Santiago. Imagínate el trabajo. Increíble. ¿Y por qué amarillas? Pues mira, la elección del color no fue casual, pero tampoco estética, digamos. Parece que utilizó restos de pintura amarilla que usaban los servicios de carreteras. ¿En serio? Sí, simplemente porque era barata, resistente y sobre todo muy visible. Qué curioso. Lo fascinante es como algo tan pragmático, casi improvisado, ¿no?,
nacido de la iniciativa personal y la necesidad, se ha convertido en un lenguaje universal. Esa flecha amarilla hoy guía a cientos de miles de personas. De todo el planeta. De todos los rincones. Antes de Baliña, orientarse era mucho más complejo. Dependías de guías escritas, de preguntar, de la intuición. La flecha aportó una seguridad y una continuidad que, transformaron la experiencia de peregrinar. Es increíble el impacto de un gesto tan simple. Y esa señalización omnipresente empieza, simbólicamente, al salir de Ocebreiro. Una vez que el peregrino se despide de la aldea, el camino sigue. Sigue picando hacia arriba, ¿no? Sí, no da tregua inmediata. Sigue ganando altura. De hecho, muy cerca se encuentra el punto más elevado de todo el camino franqués en territorio gallego. ¿Así? ¿Cuál es? El Alto do Pollo, a 1.335 metros. Es un último esfuerzo antes de iniciar ya el descenso hacia Triacastela. Las vistas desde allí arriba, de nuevo, si el tiempo acompaña, claro, abarcan kilómetros de paisaje montañoso. Es un momento cumbre en todos los sentidos. Filióbal, pasantes, da la sensación de que muchas surgieron precisamente por y para el camino. Totalmente. Son el testimonio vivo de la profunda tradición jacobea de esta zona. No son simples agrupaciones de casas, ¿eh? Son lugares con una historia ligada al servicio, a la acogida del peregrino, desde hace siglos. Como Hospital da Condesa que mencionabas. Exacto. El nombre deriva, según cuenta la tradición documentada, de un hospital para peregrinos fundado a finales del siglo IX o principios del X. Del siglo IX. Sí. Por una condesa piadosa llamada Doña Egilo, esposa del conde Gatón del Bierzo. Hablamos de los albores de la peregrinación. Eso sitúa la infraestructura de apoyo casi en el mismo origen del camino organizado. Es increíble. Precisamente. Y no es un caso aislado. En Padornelo, otra de esas aldeas, tuvo una encomienda importante la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Los futuros caballeros de Malta. Esos mismos. Eran órdenes religioso-militares cuya misión incluía proteger y asistir a los peregrinos. Construían hospitales, albergues, iglesias. Esta zona montañosa, a veces inhóspita, requería una red de apoyo organizada. Claro, era necesaria. Y estas aldeas son la prueba viviente de esa necesidad histórica. Recorrerlas es como caminar sobre las huellas de esa antigua hospitalidad. Es como si cada piedra te contara historias de caminantes de otras épocas. Además de estas aldeas históricas, la descripción de la ruta menciona también el paso por frondosos bosques autóctonos. ¿Qué tipo de paisaje forestal se encuentra aquí? Pues predominan los robledales, las carballeiras, como se dice en gallego, y los bosques mixtos. Hay abedules, cervales y, sobre todo, castaños centenarios, los soutos. Ah, los soutos. Sí. Atravesar estas masas forestales es una parte muy gratificante de la etapa, sobre todo en días de calor. Ofrecen sombra, frescor, una atmósfera muy especial. Es un contraste con las zonas más expuestas de la montaña. Son ecosistemas valiosos, claro, parte de esa riqueza natural de Osancares y Ocurel. Entendido. Así que tenemos el ascenso, las vistas impresionantes, las aldeas cargadas de historia, los bosques. Pero antes incluso de empezar a caminar esos 22 kilómetros hacia Triacastela, el propio Ocebreiro merece una parada detenida. Ya hemos hablado de su ubicación, su origen prerromano, pero ¿qué es lo que no puede perderse quien llegue allí? Hay varios puntos imprescindibles, sí. Quizás lo más icónico visualmente sea el conjunto de pallozas. Las pallozas, claro. Son esas construcciones ancestrales, de origen prerromano o celta, que están perfectamente adaptadas al clima de montaña. Tienen planta circular u ovalada, muros bajos de piedra y ese tejado tan característico, muy inclinado, de paja de centeno. Diseñado para la nieve y la lluvia, supongo. Exacto, para soportar el peso de la nieve y facilitar el drenaje. Verlas así agrupadas es como retroceder siglos en el tiempo de verdad. Y se pueden visitar por dentro. Sí. Una de ellas está musealizada, funciona como museo etnográfico. Y entrar es fascinante porque permite comprender cómo era la vida tradicional en estas montañas hasta no hace tanto tiempo. ¿Cómo era? Pues el espacio interior solía compartirse entre la familia y los animales para aprovechar el calor. Se pueden ver los utensilios de labranza, el mobiliario rústico, el lar, el hogar. Es una ventana directa a un mundo rural que casi ha desaparecido. Una experiencia muy recomendable, entonces. Y junto a las pallozas, el otro gran monumento de Ocebreiro es su iglesia, ¿verdad? El santuario de Santa María Arreal. Es un templo de enorme importancia histórica y espiritual. Sus orígenes se remontan al prerrománico, probablemente al siglo IX.
también del siglo IX. Sí, coincidiendo con el reinado de Alfonso II o Alfonso III y el descubrimiento de la tumba del apóstol. Es uno de los templos más antiguos de toda la ruta jacobea. ¡Qué pasada! Su arquitectura es sencilla, pero muy evocadora. Tiene esa robustez propia del primer románico o incluso anterior. Y además está rodeado de leyenda. Se habla del Santo Grial de Ocebreiro. Correcto. La iglesia alberga la reliquia de un famoso milagro eucarístico que ocurrió, según la tradición, hacia el año 1300. Un milagro. ¿Qué pasó? Pues la historia cuenta que un monje que celebraba misa con poca fe vio cómo la hostia y el vino se convertían visiblemente en carne y sangre. Esto ocurrió ante un campesino muy devoto que había subido a Ocebreiro en medio de una gran tormenta para oír misa. Vaya historia. Y el cáliz y la patena de aquel milagro se conservan y se asocian popularmente, aunque bueno, sin base histórica sólida, a la leyenda del Santo Grial. Claro. Pero esta mezcla de antigüedad, historia y leyenda le da al santuario una atmósfera muy, muy especial. Es un punto de parada y oración fundamental para muchos peregrinos. Historia, arquitectura, leyenda. Y para completar la experiencia, algo para el gusto. No podemos olvidar el queixo de Ocebreiro. Imposible olvidarlo. Es otro emblema de la zona, parte fundamental de su patrimonio cultural y gastronómico. ¿Cómo es? Es un queso fresco, elaborado tradicionalmente con leche de vaca, principalmente de razas rubia gallega, pardo alpina y frisona. Tiene una forma muy característica, como de hongo o gorro de chef. Ah, sí, lo he visto. Y un sabor ligeramente ácido y mantecoso. Cuenta con denominación de origen protegida, lo que garantiza su calidad y su elaboración siguiendo métodos tradicionales. ¡Qué bien! Probarlo allí, quizás con un poco de miel o membrillo, es conectar con los sabores auténticos de la montaña gallega. Fantástico. Entonces, si intentamos resumir la esencia de esta etapa Ocebrero-Triacástela, tenemos el impacto de llegar a Ocebreiro, esa puerta geográfica y simbólica a Galicia, a 1.300 metros de altitud. Eso es. Un lugar único. Tenemos la historia casi de novela de Elías Baliña y el nacimiento aquí del símbolo universal del camino, la flecha amarilla. Una historia increíble, ¿sí? Añadiría la experiencia de caminar por un entorno natural privilegiado, las montañas de Ancares y Cubrel, con sus paisajes y bosques autóctonos protegidos por la Red Natura 2000. Cierto, la naturaleza es protagonista. Y el encuentro con ese rosario de aldeas que son pura historia jacobea, testigos de la hospitalidad organizada desde la Alta Edad Media, con nombres como Hospital da Condesa o Padornelo, que nos hablan de condesas fundadoras y órdenes hospitalarias. Exacto, la huella de siglos de peregrinación. Sin olvidar los tesoros del propio Ocebreiro, la arquitectura ancestral y única de las Pallozas, que nos conecta con un pasado prerromano. Una maravilla etnográfica. El santuario de Santa María Arreal, uno de los templos más antiguos y legendarios del camino, y hasta un sabor con denominación de origen como el queixo do Ocebreiro. Es una concentración asombrosa de elementos en apenas 22 kilómetros. Realmente lo es. Funciona casi como un tráiler intensivo de lo que Galicia le ofrece al peregrino. Lo que resulta especialmente revelador de esta etapa es cómo comprime tantas capas diferentes de significado e historia. Es verdad. Tienes la huella prerromana y celta en las Pallozas, la fundación del camino y la infraestructura medieval en el santuario y los hospitales, la naturaleza imponente que modela el paisaje y la vida, las tradiciones vivas en la gastronomía. Todo junto. Que redefinen la forma de experimentar esa ruta milenaria. Es como si en un solo día de caminata se pudiera tocar toda la cronología del camino. Exacto, un microcosmos denso y fascinante. Y esto nos lleva quizá a una reflexión final interesante. A ver. Pensemos por un momento en la diferencia radical entre la experiencia de navegar esta misma etapa en el siglo XII y hoy. El peregrino medieval, bueno, si era letrado o tenía acceso a alguien que lo fuera, podía guiarse por las descripciones detalladas, aunque a veces subjetivas, del Códice Calixtino de Picau. Después de tal río, busca tal iglesia. Cuidado con los posaderos de tal lugar. Algo así. Justo. Una navegación basada en el texto, en el conocimiento previo, en la observación detallada. Frente a la experiencia actual donde la confianza se deposita casi ciegamente en esa sencilla flecha amarilla pintada en cualquier sitio, una señal universal que trasciende idiomas y culturas. Precisamente. Y la pregunta es, ¿qué se gana y qué se pierde en ese cambio? La dependencia de la flecha nos hace quizás menos observadores del entorno que describía Picaud. O quizás no.
O simplemente libera la mente para otras formas de introspección o de conexión con el paisaje y la historia. Es curioso cómo un símbolo tan moderno convive con estructuras y leyendas tan antiguas en este tramo concreto. Es una buena pregunta para reflexionar. Una pregunta para que cada cual medite mientras camina, quizás siguiendo una de esas flechas amarillas nacidas aquí mismo, en Ocebreiro.